8 años pasaron para que los líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y los de la Unión Europea se volvieran a reunir en una cumbre. El actual status quo en plena transformación parece dar pie para estos lazos. Mientras la CELAC busca establecer una relación de igualdad entre los bloques que permite el desarrollo económico de ambas regiones, a pesar del proteccionismo que caracteriza a Europa, pues se espera que tras este encuentro las diferencias existentes puedan dirimirse y enfocarse en una nueva etapa, ganar-ganar. Esto es Detrás de la Razón. Buen miércoles para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Entre el 17 y el 18 de julio se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, la tercera cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea. El evento, celebrado tras 8 años de relaciones congeladas, contó con la presencia de unos 60 líderes de ambos bloques, que al final lo calificaron como una cumbre histórica y exitosa. And it really felt like a new beginning for old friends. We need each other. These are times of great geopolitical change, and like-minded friends like us need to stand together. Durante las reuniones celebradas se debatieron vías para ampliar campos de cooperación en áreas como la economía y el comercio. La Comisión Europea aprovechó la cita para trasladar a América Latina y el Caribe que las instituciones y Estados miembros de la Unión Europea invertirán 45.000 millones de euros en la región hasta 2027 a través de diferentes proyectos. Now, of course, together we have to shape the investment agenda, and we have to decide which sectors, which value chains to prioritize, and then we have to implement and deliver. The range of projects is very wide. It goes from clean hydrogen to critical raw materials, from data cable networks to mRNA vaccines. También analizaron las diferencias existentes para ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado en 2019. I am very confident, especially after these 2 days, that in the coming months we will be able to wrap up the negotiations with Mercosur. Our ambition is to settle any remaining differences as soon as possible and to conclude by the latest by the end of this year. Durante sus intervenciones, los líderes latinoamericanos condenaron el capitalismo e imperialismo de Occidente, especialmente de Estados Unidos, exigiendo respeto y honestidad en los lazos con el continente europeo. América Latina y el Caribe ya no es el traspatio de los Estados Unidos. Tampoco somos antiguas colonias que requieren consejo, ni aceptaremos que se nos trate como simples suministradores de materias primas. Las políticas financieras de la Unión Europea siguen imponiendo barreras al desarrollo de nuestra región. Se requiere, como se ha planteado aquí por varios, una reforma integral de la arquitectura financiera heredada de la Guerra Fría y de Bretton Woods y buscar soluciones al grave problema de la deuda externa que hemos pagado varias veces. Ha llegado el momento de mirarnos a los ojos y, lejos de toda injerencia negativa y forma de relación como son las sanciones y bloqueos, atrevernos a mirarnos como socios y no como patrones y subordinados. Los líderes se comprometieron a mantener una cumbre entre ambos bloques cada 2 años. La próxima, en 2025, será en Colombia, así como también a dar continuidad a los acuerdos que se cierren. Allí teníamos entonces parte de lo que se vivió de las declaraciones de los líderes y mandatarios en esta recién culminada cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Nosotros vamos a dar paso al análisis, pero antes conozcamos quiénes son nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Manuel Hidalgo Valdivia, economista y asesor sindical desde Arequipa.
Y también nos va a aportar en el análisis Florencia Lagos, analista internacional con maestría en Relaciones Internacionales desde Santiago de Chile. Bien, ya están conectados con nosotros. Vamos a tratar de aprovechar el poco tiempo que tenemos para indagar en la mayor cantidad de interrogantes posibles sobre esta cumbre. Le doy la bienvenida a Florencia, gusto saludarla. ¿Qué tal está? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por recibirnos y también un cordial saludo y bienvenido a usted, Manuel, por primera vez acá en el programa, en Detrás de la Razón. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Daniel, y gracias al canal, a Hispan TV, por esta oportunidad de poder conversar sobre esta cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Gracias a usted por recibirnos. Bueno, yo quiero iniciar con Florencia desde Santiago y sobre todo tomando en cuenta la arista del tiempo, ¿no?, en que tuvo que pasar para volverse a dar esta cumbre formato Unión Europea-CELAC. Florencia, 8 años específicos, allí lo decíamos, que parte de la prensa y analistas citados han reflejado como un descongelamiento de las relaciones entre ambos bloques. Le pregunto, ¿qué pasó, si pudiéramos hacer una síntesis breve, qué pasó en esos 8 años en el status quo entre ambos continentes y qué ha cambiado para que nuevamente estén impulsando las relaciones? Bueno, concretamente hay una diferencia sustancial que tiene que ver con que estos países que integran la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ha sido dirigido, han tomado el poder las fuerzas progresistas, muchos presidentes como Lula, por ejemplo, que injustamente estaban en prisión en épocas hace 8 años, hoy están libres y liderando a la región. Recordemos que también Lula está al frente del Mercosur y al mismo tiempo también la Unión Europea se encuentra en una crisis que es producto de ser parte de una guerra que ha creado Estados Unidos en el territorio ucraniano contra Rusia, y contra, en el fondo, en Rusia está simbolizado también contra el orden multilateral que es inevitable, que se está produciendo, claro, y que cada vez avanza hacia una relación de igual a igual entre los distintos actores. Entonces, muy importante, como se mencionaba, es muy potente que se pueda ver al bloque de América Latina dialogando de igual a igual con las potencias que están integradas en la Unión Europea y exigiendo también un trato de igual a igual. Entonces creo que realmente es un cambio de paradigma, definitivamente. Y ya vamos un poco más adelante a analizar sobre los desafíos de cara a esa nueva etapa en un mundo o en la construcción de un mundo multipolar, como nos señala Florencia. Primero voy con Manuel y siempre contrastando esta primera interrogante, Manuel, su consideración, su opinión, su análisis sobre lo que ocurrió en el lapso de estos 8 años y cómo se toma el hecho de que finalmente se haya logrado llevar a cabo esta tercera cumbre Unión Europea-CELAC. Bueno, ocurrieron muchas cosas a ambos lados de la relación. Hay que darse cuenta que efectivamente en América Latina, durante estos 8 años, la CELAC estuvo congelada prácticamente en su funcionamiento desde el año 2017 hasta el año 2021, cuando México, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, vuelve a convocar a esta importante espacio de integración de los países de América Latina y el Caribe. A partir de 2021, de fin de 2021, que se retoma el funcionamiento de CELAC. Hubo luego la reunión en Buenos Aires el 2022 y la última reciente en enero de 2023 de CELAC, donde se anunció por parte también de CELAC la asistencia a esta cumbre que se está realizando ahora. Obviamente en esto también tuvo que ver el progresivo cambio nuevamente del panorama político presidencial en América Latina y el Caribe, con los triunfos de Xiomara Castro en Honduras, Lula en Brasil, Petro en Colombia, e incluso Boric en Chile, que configuraron un panorama también de desplazamiento un poco de los gobiernos
que estuvieron antes, ¿no? Y también la presencia de Alberto Fernández luego de que el macrismo fuera desplazado también en las elecciones de 2019 por el representante esto. Entonces tenemos una configuración en América Latina a nivel de presidentes y presidentas que se alinean un poco más en el orden, podríamos llamar, de lo que es la presencia del Grupo de Puebla detrás, ¿no? Que es gran impulsor, gran potenciador de orientación, de una cierta orientación socialdemócrata moderada en América Latina. Y del lado europeo, por cierto, ha influido, yo creo, la presidencia de Pedro Sánchez a la cabeza de la Unión Europea y sin duda España, lo mismo que Italia, pues son de los países que tienen mayores intereses económicos en reactivar esta relación, en función básicamente de no seguir perdiendo espacios dentro de América Latina. Así es. Me refiero a estos dos países en particular. Así es, sobre todo en el punto de materias primas que ya vamos a conversar. Manuel, regreso con usted, Florencia, y bueno, ha sido evidente que Latinoamérica ha buscado establecer esa relación de igualdad entre bloques que permita el desarrollo económico de ambas regiones. Ya de alguna manera nos los decía en su primera respuesta, pero ¿qué resultados cree, Florencia, traerá de aquí en más ese planteamiento de la CELAC ante el cuestionado proteccionismo europeo que ha seguido estando allí presente? Creo que es como que no queda otra alternativa frente al contexto en el que nos encontramos de una real amenaza de la extinción de la especie humana producto de este sistema capitalista, en su forma ya mayor que este imperialismo salvaje que lo que ha hecho es destruir civilizaciones milenarias y destruir el planeta también. No hay otra alternativa de cambiar las formas de relacionarse entre estos actores. De hecho, el presidente Petro, por ejemplo, proponía, y bueno, muchos presidentes ya lo han propuesto también, y también se discutió en la cumbre que existió en Europa con respecto a un nuevo entendimiento monetario internacional para que realmente se pueda dar paso a una transición energética que nos lleve a tener una relación con el medio ambiente que no sea esta relación destructiva que nos va a llevar al fin. Entonces, considerando ese escenario, considerando la postura de América Latina como un actor que se para por primera vez frente a estos intentos, vamos a decir, neocolonizadores de Europa, que yo creo que no se esperaban esta postura tan alineada de América Latina con respecto, en el fondo, a dejar de ser el patio trasero de cualquier potencia, a tener un trato de igual a igual, a invertir. Incluso el presidente Lula fue más lejos y señaló en su discurso que Europa se había comprometido a, con recursos concretos, con dinero, pagar la destrucción que había significado la revolución industrial en los continentes como el nuestro, por ejemplo, América Latina, y no había cumplido en cero. Entonces creo que realmente es también no solamente por un capricho de fuerza, sino que al contrario, es porque no queda otra alternativa para poder realmente resolver la crisis en la que nos encontramos multidimensional en este planeta. De hecho, y sin embargo, y pese a ese distanciamiento del que hemos hablado, las transacciones entre Latinoamérica y el bloque europeo crecieron. Esto según datos, me estoy apoyando en datos de la CEPAL, para el año 2022 las exportaciones latinoamericanas a la eurozona aumentaron en un 26%, Manuel, aunque hay que también reconocer que no es mayor o no supera al comercio con China, por ejemplo, entre Latinoamérica y China. ¿Cree que ante este panorama mundial actual el bloque europeo ha comprendido que primero ya no puede imponer condiciones y que tienen que ser relaciones de ganar-ganar, y que tan cierto también, porque algunas matrices se han generado, está el punto de que estarían intentando también contrarrestar esa mayoría en las transacciones comerciales de Latinoamérica con China, o esa presencia de China en Latinoamérica? Sí, yo creo que el interés de la Unión Europea es poder mantenerse una cierta vigencia tanto en el tema de las inversiones como en el tema del comercio con América Latina, pasando
la Unión Europea, con una fuerte depresión de sus mercados internos debido a la alta inflación que afecta a sus ciudadanos, y estando apuntalando el escaso crecimiento que están teniendo básicamente en su exportación. Las exportaciones son hoy día el soporte del crecimiento de Europa más que antes, habida cuenta de la fuerte recesión con inflación que están viviendo sus principales economías. Me refiero a Alemania y también al resto de los países de Europa, que están evidentemente afectados por una situación de alta inflación con tasas de interés muy altas que tienen deprimido su mercado interno, y se proyecta una continuidad de esa recesión hacia todo este año y inicios del próximo. De tal manera que están bastante desesperados por poder exportar un poco más y también revitalizarse más allá de sus relaciones hacia China y hacia los Estados Unidos. Y en este sentido, por cierto, están viendo la posibilidad y la necesidad de establecer mayores vínculos, ya digo, de inversión, por ejemplo, en materia energética, que les importa mucho por la transición energética hacia América Latina. Hay un actor importante, por ejemplo, de Italia aquí, que es la empresa estatal italiana Enel, que tiene fuerte presencia en la energía, en la generación y distribución de energía en Chile, en Perú, en América Latina, a partir de su enclave, su inserción acá, y también entiendo en Colombia. También seguramente van a buscar derivarse hacia tener algún rol en el tema de la explotación de litio y esta naturaleza. Sí. En otras materias primas pues no tienen tanta relevancia. Diría que ese es su principal interés, y que en este sentido obviamente es un poco poder ganar un poco de flexibilidad frente a una situación en que efectivamente ni su comercio ni su inversión están a la altura de China en relación a América Latina. Ellos son en realidad un inversor menor, claro. Y ojo que Unión Europea ya no incorpora a Inglaterra, que sí tiene presencia a través de las angloamericanas, las anglo-sudafricanas que están en la minería chilena, como BHP Billiton o Anglo American. Y precisamente, Manuel, hablando del litio y de Chile, pues se firmó un acuerdo entre esta nación suramericana y la Unión Europea por el tema específicamente del litio, que es un recurso vital y que, como usted bien dice, requiere hoy más que nunca Europa ante esa transición que están intentando hacer de los combustibles fósiles. Pero, a ver, yo quiero pasar a otro punto con usted, Florencia, y que nos puede llevar quizás a una arista un poco más política, ¿no? Porque la presencia de líderes izquierdistas como Lula da Silva, Miguel Díaz-Canel, Luis Arce y hasta la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, auguraba un rechazo allí en pleno a las políticas hostiles de Estados Unidos para con muchos de los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué mensaje cree que envió esta cumbre de parte de Europa a su aliado histórico Estados Unidos, por un lado, y en segundo punto de la interrogante, el haber recibido y conversado con la vicepresidenta de Venezuela? Esto pudiéramos verlo como un claro reconocimiento al gobierno del presidente Maduro, luego de que en 2019 pues muchas de esas naciones europeas respaldaran al autonombrado gobierno interino que sin legitimidad buscaba derrocar a la administración de Maduro. Bueno, sin duda es un triunfo también de estos países de América Latina tan castigados por Europa y Estados Unidos por ejercer su soberanía y por ejercer control sobre sus recursos naturales, definitivamente, a propósito de lo que mencionaban del litio y del afán que tiene Estados Unidos en esta crisis que es víctima, en el fondo, producida por él mismo, de refugiarse en su histórico patio trasero igual que Europa. Entonces esto significa también una señal hacia Estados Unidos, porque también Europa no tiene otra alternativa. O sea, como mencionaban ustedes, en el fondo, a propósito del intercambio que hay de China con América Latina, en desmedro del que tiene Europa con América Latina, en realidad es Europa la que necesita América Latina, no América Latina a Europa. Eso quedó, pero definitivamente claro también en esta cumbre. Entonces creo que no les queda otra alternativa. No creo que ellos hayan cambiado de parecer ni tengan otra forma de pensamiento. Es que las circunstancias históricas, el contexto en el que nos encontramos hoy es absolutamente distinto, y en eso los actores internacionales, mundiales, como Irán, como Rusia, como China,
han sido un tanque de oxígeno. La India, esta agrupación del BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, todas estas alternativas que han ido surgiendo han sido un tanque de oxígeno para América Latina en su relación con estas potencias tan depredadoras y tan malévolas, por decirlo, como para ponerle algún calificativo a la forma en que tienen de relacionarse. Entonces creo que en el fondo no les queda otra alternativa que ceder ante a la debacle que los ha llevado esta forma que han tenido de sostener un diálogo con otros actores internacionales. Algo muy clave en parte de su análisis, Florencia, y esta frase que remarca mucho lo sucedido en esa cumbre, como bien usted lo dice, Europa pues necesita América Latina y no América Latina a Europa. Manuel, ya estamos pues en la recta final del programa y no ha sido un secreto que en las experiencias de los tratados de libre comercio entre América Latina y la Unión Europea en el pasado, pues los países latinoamericanos se han llevado traspiés. ¿Qué perspectiva se tiene a su consideración, principalmente con el tratado entre Mercosur y la Unión Europea, que bien sabemos está estancado desde 2019 aproximadamente? ¿Qué debe pasar quizás con las cláusulas de derechos de propiedad o la sustitución de importaciones para echar a andar el acuerdo? Bueno, yo creo que va a haber muchas dificultades para poder avanzar en ese tratado en la Unión Europea con Mercosur. Habida cuenta de que Francia y otros países europeos mantienen el fuerte subsidio a sus agricultores, a su ganadería, y no están dispuestos realmente a una competencia sin proteccionismo con los grandes exportadores tanto de soja como de carnes del Mercosur. Y en este sentido veo muy difícil la posibilidad de que esto se resuelva. Igualmente, en la relación con Chile y otros países, el tema de la propiedad industrial, particularmente planteado con las grandes empresas químicas y farmacéuticas que intentan impedir la posibilidad de que nuestro país, en este caso Chile, pueda fabricar y elaborar medicamentos de carácter genérico, para no depender de las marcas europeas en cuanto a los medicamentos, pues no tiene destino. Va a encontrarse con un choque allí. Bueno, usted sabe que no solamente con Europa, sino con Estados Unidos ha habido una tensión en torno a este tema, y sin duda también se puede presentar en relación con los famosos químicos fertilizantes, de tal manera que no veo posibilidades mayores de que Europa pueda llevar adelante esto, habida cuenta además de la fuerte resistencia que hay de sectores organizados en el mundo popular, aquí en Chile, por ejemplo, en contra de la continuidad de estos tratados de libre comercio y concretamente a la renovación del tratado entre Unión Europea y Chile. Bueno, allí vamos a seguir el curso de los acontecimientos. Uno de los aspectos que bien vimos en los que se enfocó también esta cumbre es en darle continuidad y revisión a todo eso que se haya estipulado en el papel y en la mesa para que logre cumplirse de aquí en más y tratar de no tener malas experiencias como en el pasado, sobre todo de parte de los países latinoamericanos. Les quiero agradecer a ambos, Florencia, y también a usted, Manuel, por acompañarnos el día de hoy en este análisis. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto, Daniel. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que estén muy bien. Ahí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, como resaltaron varios de los mandatarios latinos, esta cumbre enfatizó y más que nunca la necesidad de la multilateralidad en la política exterior, algo que ya parece estarse poniendo en marcha. Cerramos el tema acá. Mañana nos vamos con un aniversario más, 29 años del atentado a la sede de la AMIA en Argentina, y Estados Unidos e Israel siguen acusando sin prueba alguna, sin fundamentos, a Irán de haber tenido participación en el suceso. Vamos a ver las reacciones de la República Islámica. Buena jornada, como siempre.